último momento. Confirmado, medicamentos bajan su precio un 8%. Esto te lo adelantamos diciendo que había habido una de las primeras reuniones entre Ginés González García y los principales empresarios del sector farmacéutico en la Argentina, de los laboratorios, en los cuales el ministro de Salud le había pedido a los laboratorios que por favor no subieran más los medicamentos, que los congelaran y que además retrotrajeran algunos medicamentos muy sensibles entre un 8 y un 10%. Aquí los resultados. Perdón, recién justo estábamos hablando, Ana, de la palabra confianza y me pregunto, digo, por un lado, un nuevo anuncio positivo. Yo tengo mis críticas muy internas. Yo creo que hay laboratorios que trabajan con mucha conciencia y hay algunos otros que le soltaron la soga para aumentar un 820% sus medicamentos. Algunos de ellos los consumo y consideran que es un bien de uso, un bien comerciable. Digo, más allá de la necesidad de lucro, hay una lectura distinta sobre los medicamentos que es sobre un tapado de piel o sobre un auto 0 kilómetro. Creo que un 9% es un buen arranque, sin embargo, digo, ganaron mucho más, ¿o no? Sí, ahí me parece, Luis, que vamos a la gran discusión del momento, sin estridencias. La verdad que lo que hay que plantearse, recién hablábamos del capitalismo, no capitalismo, sin ir a la discusión del capitalismo sí o no, yo soy anticapitalista y lo digo sin ningún problema. Hay una discusión mucho más corta en el tiempo, que es discutir si se va a administrar la herencia macrista o se va a terminar con los 4 años de destrucción que hizo el macrismo. ¿Es una buena noticia, sí o no, un 9% Lo que pasa de es que descuento? es muy chiquitita, nadie puede decir que algo no aumente o que se derogue un tarifazo está mal. El problema es que en este tiempo las privatizadas fueron las que más ganaron, los laboratorios y los bancos son los dos sectores económicos que más ganaron, entonces te robaron todo y después te dicen te devuelvo un 8% o no te voy a aumentar Permítanmelo más. hacer Hay que rapidito discutir porque somos eso. un montón, quiero que hablen todos, Raúl. Sí. ¿Es buena o es mala la noticia de un 9%? ¿Es poca, es mucha? Es bueno, Sí. alcanza y creo que no, pero es lo que se puede hacer porque también hay que entender esto. Alberto Fernández está haciendo equilibrio entre un sistema de fuerzas muy complejo, tampoco puede forzar la mano. O sea, la política en realidad es el arte de lo posible, está muy dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, Agustín Echevarne, ¿un medicamento es un bien social o es un bien de consumo, según su mirada? Mira, el punto es cómo se producen mejores medicamentos. Por ejemplo, ¿quién produce mejores medicamentos? ¿El capitalismo o lo anterior? El capitalismo, está clarísimo. Porque vos mirás en el mundo... Es muy bueno cuando no me responden la pregunta, significa que no me la quieren Pero responder. no, porque para mí los bienes La son pregunta bienes, es ¿para quién? todos los bienes son bienes y servicios. Porque un alimento, ¿qué es? ¿Qué es un bien social Bueno, o un bien también, de ¿es consumo? un bien social o es un Es lo bien de mismo, consumo? que yo no considero un bien social. ¿Para No sé qué quién? significa un bien social. A ver, Yo sí Pablo, lo considero un bien social, un Bueno, medicamento, por eso pero yo lo propongo la considero- producción para estatal mí de hay bienes y medicamentos servicios. para Se que va a dejen de hacer. ser un negocio. Para Se mí va a hay hacer. bienes Es y un servicios. medicamento, es y algo la vital. pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de tener la mayor cantidad de bienes y servicios en la economía? Y claramente es el capitalismo. No hay Que lo ningún tenga otro país quién que es no la sea pregunta. capitalista Que lo tenga funcione quién. bien. No hay ninguno. ¿Cuál es el ejemplo? No hay ninguno. Lo Pues que si uno pasa, mira los Agustín, países nórdicos, yo se lo digo con gran respeto porque usted tiene argumentos además sólidos y consistentes y además va para adelante. Digo, si vamos a retrotraer el debate a la vieja Rusia o a los No. Estados Unidos de los 80, No, me no. parece Hay que gente damos, que- damos Es que- naftalina. no, yo lo que te digo es, por ejemplo, los países nórdicos, que a muchos por ahí a ti te gustan, los países nórdicos, ¿verdad? Suecia, Finlandia. Tiene Miren tiene una asignación universal miren de esos- 700 euros ¿Cuánto por gana un persona. docente en miren esos Finlandia, ya que países, ponen la educación miren esos finlandesa países, como déjame modelo? terminar, miren esos países y van a observar dónde están en libertades económicas. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, Suecia está número 19, nosotros estamos número 148. Se dan cuenta que ¿Qué son estamos las en el libertades horno. económicas? Las La libertades libertad económica es que económicas- cuando quieren poner una No, pastera a los países la- nórdicos la ponen en Uruguay y no allá. No, no, lo Mira, que estoy discutamos diciendo- todo. Pero Entonces, Ay, cómo me abrieron el abanico. Paren. esas son las libertades Porque me económicas. gustaría- Si vamos a contaminar me gustaría con hablar de los contaminemos América del medicamentos. Sur, claro. A ver, Yo igual, se me está Me dando gustaría tiempo, hablar de pero- los medicamentos. Ahí que voy, no- Recalde. Algunos no tienen remedio, ¿no? Yo había avisado que me tenía que ir, pero te iba a decir, te redondeé una idea porque... Pero no me tengo- abra el abanico de temas. Medicamentos. Pero, vamos por ahí. medicamentos no, pero hablamos de medicamentos, pero Sí. ¿cómo se llega a la mejor solución? Porque la mejor solución no es para un producto, sino es para todos Pero si los usted me habla de productos. capitalismo, yo le tengo que No, decir para que en toda la Estados sociedad Unidos es la usted no mejor tiene un servicio de solución, salud, no se para muere los como una rata. No, no te que es morís bien como una distinto a lo rata. que pasa en no, países no es europeos. cierto. Héctor, cuénteme de los medicamentos. ¿Es buena, mala noticia?
Es buenísima y quiero decir lo siguiente, basta fijarse qué pasó en estos últimos tiempos, bajó el consumo de medicamentos. Claro. Sí, claro. Esto no significa que Y nuestro pueblo estaba la más leche y sano. la carne. Sí. O sea, algunos que tenían que tomar remedios todos los días, lo tomaban salteado porque no podían comprarlos. Así que es una buena noticia. Por supuesto que no vamos a conseguir soluciones mágicas de la noche a la mañana. ¿no? Lo que se está reconstruyendo el tejido social, que se están parando a los más desamparados, esto es una realidad. Luis. Esto es lo que está pasando. Sí, Ahora, Autalán. Sí, realmente, para- en su medida y armoniosamente, diría el general Perón. Yo la comprendo a Millán que quiera soluciones más rápido, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Bueno. Aguárdeme, Héctor Autalán. Sí, sabemos que hay mucha gente que estará pendiente de que ¿Cómo no? se clausure la asamblea del año 13, la que terminó con la esclavitud. Pero en Capitalismo, este canal cubrió un conflicto donde la empresa no era una pyme, no tenía pérdidas y simplemente lo que hizo fue hacer lo que quería. Kimberly Clark dejó más de 200 familias en la calle. Exactamente. No tenía problemas de ventas, no tenía problemas de erogaciones, no tenía problemas de imposiciones. ¿Y sabés lo que hizo? Pagó las dobles indemnizaciones y con un sindicato flácido. Entonces, ¿ese es el capitalismo que queremos? Porque ahí no intervino el Estado. No, no es ese el capitalismo. El capitalismo que queremos es No un capitalismo. intervino el Estado, doctor. No había Ministerio de Trabajo. Lo que quiero decir es Pasó hace 10 días. El ¿Qué capitalismo que hacemos yo con quiero, esa gente? A ver. El capitalismo que yo quiero es muy simple. Yo acabo de escribir un libro que se llama La clave es la libertad. Sí. Analizo casos en 5 continentes. Sí. Son todos los países que hicieron reformas estructurales en favor de la libertad. El crecimiento que tienen es fenomenal. La caída de la pobreza es increíble. Son todos los países que nos pasaron el trapo. Argentina estaba entre los primeros 10 países del mundo. Nos pasa el trapo Japón después de que lo invade Estados Unidos, porque hace una constitución liberal. Y nos pasa el trapo. Japón era 3 o 4 veces más pobre que Argentina. Después nos pasa el trapo Sur-Corea. ¿Por qué? Porque lo invade Estados Unidos y pone una constitución liberal. Cuando pone eso, Corea, que era 10 veces más pobre que la Argentina, nos pasa el trapo. Cuando se cae el muro de Berlín, No querrá que nos nos invada empieza, Estados y se abren los Unidos. países al mundo, se nos empiezan a pasar el trapo los países que están detrás de la cortina. Nos pasa el trapo Estonia, Pero hubo que es un algún país muy aporte chiquito. ahí en Países el grandes, muro de países Berlín, chiquitos, algún pesito países del alguien sudeste puso asiático, ahí, no países de fue todo el mágico. mundo. Es decir, cuando vos abrís la economía y tenés una economía Pero vemos la competitiva, independencia, doctor. tenés una posibilidad de salir adelante que Bien. es espectacular. Nosotros no puede ser que no seamos capaces de competir. Mira, nosotros antes competíamos con todo el mundo, ahora no competimos primero con los países capitalistas, después no pudimos competir con los países pobres como China, como Indonesia y demás. Ahora no podemos competir tampoco con los países de América que se abrieron al mundo. Y ahora nos queda nada más que el Mercosur. Y te digo lo siguiente, ahora vamos a medio tener usted- un punto. perdón, usted quita pero un dato. Déjame hacer una Lo estoy cosa. dejando, estás monopolizando la Pero- charla hace 2 horas, señor Agustín. No, un A segundo ver, no, ahora. yo le quiero decir una cosa. Su discurso lo escucho desde una ¿cómo se llamaba? La organización, la coalición democrática que en su momento intentó, en la época de la proscripción del peronismo, refrendar. Fue en La Chile, Unión ya Democrática. fracasó en Gracias. Chile lo que La dice. Unión Ya Democrática. fracasó Digo, en anduvo Chile. espectacular. hay discursos de los dos lados, entiendo, creo que la Argentina debe tener una cosmovisión propia, Tenés creo que que no es lo abrirte al mismo que mundo. Suecia, Hay creo que que no es lo abrirse al mismo. mundo. Ese abrirse al mundo Más- ¿Cómo no nos te vas han a- abierto con estamos relaciones totalmente cerrados. carnales y no hemos gozado mucho, nos han gozado a nosotros Mirá, en algún momento. hay que abrirse al En la mundo. misma época que usted habla de la convertibilidad, Ahora nos señor, queda, por yo lo te digo menos yo una no cosa. gocé, yo vi a mi familia Solo sin nos trabajo. solo nos queda el Mercosur. No, pero no descontextualice, no me tire el título macro de lo que anduvo bien lo que te cuando digo un es- país se derrumbó. Mirá, ¿O lo- qué pasó en los últimos lo 4 que te años estoy- con las políticas de Mauricio Macri? Macri no hizo nada liberal. No hizo nada liberal. ¿Qué hizo liberal? Aumentó los planes sociales, Ahora, aumentó los lo impuestos. patean en el piso, normal. Mirá, un impuesto que ahora aparentemente van a sacar, que Sí. lo puso Macri. Macri puso un impuesto a la renta financiera. Sí. Según lo que se está en los trascendidos, ahora lo van a sacar. Macri puso el impuesto a la renta financiera, puso el impuesto a las exportaciones, a todas las exportaciones. Sí. Y aumentó los planes sociales. Está en el 148 Macri no de es libertad capitalista. económica. Ahora decime, Chile, Macri decime, no es Chile Macri sí no es es neoliberal. capitalista. Sí, Chile sí. Chile- Mirá Chile. No, Chile es explícame extraordinario. No, explícame Chile Chile. es lo que hizo. extraordinario Chile, un país con el nivel de Absolutamente. desigualdad que tiene La Chile. mejora de Es Chile. extraordinario el Pero- nivel de pero- Héctor desigualdad. Recalde quiere hablar. La mejora de Recalde, Chile ha lo sido escucho. fenomenal. Recalde, lo Tenés escucho. placa roja. Disculpame, me tengo que despedir. Disculpame Sí, que me yo no despido creo- porque me tengo que ir. Bueno, Date, muchas gracias por haber venido, de verdad. Disculpame. Venga otra vez, porque me quedé con ganas de pelearlo un poquito más. Dale, Esperemos me en encanta. el- Que los vaya a alumnos la con Plaza ganas. Italia de Igual, Chile a decir que Chile es A un abogado espectacular, laboralista. sería un gran aporte. Recalde, lo escucho, adelante. A un abogado laboralista no se lo puede despedir, ¿eh? Que vaya a igual Plaza nos Italia dio en una placa Chile. roja. Escuchemos a Héctor Recalde si no escucho Santiago. nada. Héctor, dígame. ¿A quién despidieron? Porque si No, lo no. despidieron yo lo defiendo. A su amigo Agustín Echevarne, pero ¿A lo quién- vamos a invitar al a quién piso, usted y a despidieron? él, otro programa. Le prometo. Al economista. Ah, no, pero... Y sí, me tomo un té de tiro y voy. Bueno, Con mucho gusto, ¿no? Es una discusión
civilizada, con mucho gusto. Pero nos dejó algo la verdad pendiente, es la Héctor, realidad. perdón, nos dejó algo pendiente. Desde su lectura más liberal de la economía, ¿qué nos está pasando, qué nos pasó y qué nos sigue pasando? Que la Argentina, lejos de superar un poquito el dilema de la inflación, cada vez estamos más hundidos. Digo, puede haber una clave, la clave es sociológica, es económica, es política. ¿Por qué no se sale nunca? No, me parece que el tema de la inflación, además, es un problema cultural de nuestra sociedad. Vivimos indexándonos. Yo no soy economista para proponer soluciones, pero sí creo en el rol del Estado, en la regulación. Quería hablar de cómo funcionaron los repro para ayudar a las empresas que salgan de una crisis circunstancial y puedan mantener los empleos. Hay que tratar de ver, incluso quiero confesar que yo en su momento no estaba muy de acuerdo con los repro, porque se lo destinaron a General Motors, una multinacional, etcétera, etcétera. Me parecía que había que dirigirse más a las pequeñas y medianas empresas. Me equivoqué, funcionó bien, no solamente no despidió, sino que contrató más trabajadores. Por eso hablo del rol del Estado, que es lo que evidentemente los liberales no desprecian el rol del Estado, como si pudieran negociar con igualdad un trabajador con su empleador. Eso es decimonónico. La verdad hay que mirar los ejemplos europeos. Nosotros estamos defendiendo la doble indemnización. En Europa hay muchos países que tienen estabilidad propia, que no se puede despedirse una causa. Nosotros tenemos que tender a eso. Bien. Y también plantear, mire, nosotros tenemos Sí, dígame. Quiero sumarlo a Raúl Aragón y ya le pregunto a Miriam Bregman, pero Raúl, digo, la clave es esa, es encontrar un equilibrio no entre la vieja Rusia o la antigua Cuba de Castro y los Estados Unidos de los 80 de Reagan, sino encontrar una salida argentina para los problemas argentinos. ¿Habrá esa posibilidad de encontrar ese camino? Pero ya lo encontró Perón a eso. Claro. Es un Estado que regula la producción sin ahogar la producción, porque si vos ahogás el capital productivo no tenés fuente de trabajo, pero a la vez algo de la riqueza que produce la producción mediante el trabajo y mediante la inversión de capital, eso se redistribuye a los sectores menos favorecidos. Entonces tener una sociedad equilibrada, por eso al peronismo le dicen justicialismo. Perón hablaba de justicia social, o sea, una sociedad donde los ricos sean un poco menos ricos y los pobres un poco menos pobres. Eso te da equilibrio y te da la posibilidad de progresar. Creo que Miriam va por todo, no la veo muy bien. No es un problema de ir por todo, Luis, porque a veces se puede poner como que son posiciones extremas. Lo que es extremo es la pobreza en la Argentina, lo que es extremo que Argentina se debate entre una pobreza del 20% o el 35%. Eso es extremo, es inaceptable. Y yo, la verdad, te digo, en serio, no me voy a resignar jamás a dejar de pelear porque eso se termine. Pero tanto lo que decía él recién como lo que decía el doctor Recalde después, incluso esta gente que pone modelos como el chileno, que yo le invito a que vaya a la Plaza Italia en Santiago y que diga, este modelo es bárbaro, a ver cómo lo reciben los que están luchando contra 30 años de herencia pinochetista. Hay una discusión, ponían el ejemplo de Kimberly Clark y el doctor hablaba de la estabilidad propia en el empleo. Yo ni siquiera digo que se adopte un modelo anticapitalista, socialista, pero siendo diputado el doctor Recalde y yo también en el año 2016, si no me equivoco, votamos una ley que prohibía los despidos. Claro. Lo que hoy se necesita por la situación de Kimberly Clark, lo que se necesita por la situación... Aclaremos que la vetó Macri. La vetó Macri, exactamente. Bueno, lo que hay que hacer es anular el veto de Macri. Sí. Gracias, doctor Recalde. Exactamente Macri, eso es lo que... El proyecto era mío, Miriam. Nosotros lo acompañamos... Perdón, veo mucha sincronía acá. O Miriam se está haciendo peronista, o Recalde se está haciendo de izquierda. No, Miriam se está acercando... Hay que aplaudirle a Miriam que se está acercando al peronismo, que es un movimiento... Déjenme terminar, doctor. Perdón, mira, la buena noticia... Diputado, ¿usted se acuerda de lo que dijo Perón? Consejo Somos Económico todos peronistas, Social. solo que algunos no se dieron cuenta todavía. El tema es que eso hoy no está. Eso hoy no se anuló el veto de Macri, se pone la doble indemnización y hoy tenemos muchísimas líneas de colectivo reclamando porque tienen despidos en su sector. Entonces, si vamos al fondo de la cuestión, como medida elemental hay que prohibir los despidos si estamos en una crisis. Y segundo, hay un actor que falta en todo lo que estamos diciendo, que es la CGT.
Bueno, no puede ser que la CGT le dio 4 años de regalo a Macri, van a quedar en la historia como la CGT más traidora de los últimos años, y ahora dice que no ven la situación, que por ahí no habría que reclamar ni siquiera paritarias. Entonces, ya voy, Héctor. hay alguien que no tiene defensa en esta situación. Un segundo, y son los Miriam, trabajadores que quiero y recibir a trabajadoras. Hugo Cachorro Godoy de ATE. Hugo, ya voy con Héctor Recalde. Digo, le dieron 4 años de luna de miel la CGT a Macri para que pueda aplicar sus políticas laborales y económicas, ¿sí o no? Hubo 6 paros nacionales. A mí me hubieran gustado que hubiera más, porque de hecho desde el primer día los trabajadores estatales y la CTA autónoma tuvimos que salir a confrontar con el gobierno de Macri, pero la verdad es que hubo actitudes en las cuales algunas cosas se convalidaron y otras cosas no, y ese proceso de unidad que posibilitaron los 6 paros nacionales es lo que lo hicimos la CTA y la CGT y el conjunto del movimiento obrero y de movimientos sociales. Nos permitió presentar proyectos de ley y generar condiciones para que Macri se tuviera que ir y no pudiera consolidar su proyecto de gobierno, que era la reelección. Bien, Recalde, 4 años de luna de miel de la CGT a Macri, ¿sí o no? Bueno, me parece que generalizar, hubo una reputación de la CGT que fue complaciente con el gobierno de Macri, sobre todo en los primeros años. Después cambió de posición. Y hubo un sector muy importante, el movimiento obrero, que confrontó con Macri desde el primer día. Digamos que a quien uno podría mostrar como ejemplo es a Moyano. Hugo Moyano representó a una vasta cantidad de dirigentes sindicales y de trabajadores que enfrentaron al gobierno neoliberal de Macri. Esto no se puede ignorar. Luis, Ahora esta unión... Sí, perdón. quería apostarte un dato, porque Recalde dijo algo al pasar, que es muy importante y no es sindical, es empresario. Los Repro, el programa de reparación productiva, se los entregaron a General Motors en el gobierno de Kirchner, ¿no? 2009 más. Exacto, 2009. ¿Sabés cómo terminó General Motors? Aprovechando eso. ¿Y sabés cómo pagó el capitalismo? ¿Cómo? Cerrando en 2015 una campaña por la meritocracia. Datos. Bien, bueno, digo, en este marco tenemos, primero, 152.000 empleos menos en 4 años, un presidente, Alberto Fernández, al que seguramente habrá que acompañar siendo crítico. 152 despidos más. 152.000. Sí. ¿Por qué más? ¿Más que qué? Ha habido en los últimos 4 año. años. Los últimos 4 años era el número, ¿eh? Sí. Uno cada 16 horas. Y por otro lado, un gobierno que acaba de asumir y que a solo 6 días ya tiene una cantidad de requerimientos, porque tal vez, no sé cómo lo ven ustedes, la paciencia o la espera de la población es más corta que en el gobierno anterior. Digo, hoy por hoy Alberto Fernández tiene que correr tiempos más rápidos, Raúl. Mira, lo que pasa es que la tensión es creciente porque la situación se deteriora creciente. El deterioro de la situación es creciente, entonces eso genera menos tolerancia con la situación. Pero yo creo que la población en general cree en el gobierno de Alberto. Nosotros terminamos una medición en Capital Federal, que es un terruño totalmente adverso al peronismo, donde preguntábamos cómo cree que va a ser el gobierno de Alberto, y entre muy bueno y bueno le da arriba de 65%. Una imagen alta, y Macri tiene una imagen de... No, Alberto Fernández. No, digo, Alberto arriba del 62. Sí. ¿Y Mauricio Macri se va con qué imagen? La última vez que lo medimos tenía 25 a nivel nacional. Pero, ojo, tiene 25 y sacó 40% de los votos. Eso es una rareza. Claro. Esos 15 puntos de diferencia es el odio al campo popular. Tal Directamente. cual. Directamente. Te califico mal, pero te voto igual. ¿Por qué? Porque no lo quiero a ese. ¿Agustín? Sí, pensaba Luis, si esto que vos ves, que parece poca paciencia, si no tiene que ver con los intereses que se confrontan, ¿no? Macri no confrontó con los intereses más poderosos y Alberto Fernández asume, por lo menos poniéndose en guardia contra los poderosos. Le quería preguntar a Héctor Recalde si cree que eso tiene que ver, si los intereses que se tocan tienen que ver con esta supuesta paciencia de la sociedad o lo que se percibe. No, yo creo que hay un plan gradual para ir avanzando en su medida y armoniosamente, diría el general Perón. Pero lo que necesitamos es generar un proceso de unidad del campo nacional y popular, más allá de las diferencias que pueda haber, incluso planteando las diferencias, pero apoyando a un gobierno que recién comienza, que está atacado por todos los costados neoliberales,
nacionales y extranjeros, también hay que decirlo, ¿no? Bien. Y la región, cuando hablaban de Chile, obviamente nosotros estamos con el pueblo chileno. Esta es una mala realidad, pero una buena señal, porque el pueblo de Chile está resistiendo al gobierno. Y esto me parece que hay que reivindicarlo. Hay que reivindicar lo que está pasando con Evo Morales. Hay mucha riqueza en los pueblos de Latinoamérica, más allá de que Argentina es una excepción en cuanto a los gobiernos que están entronizados. Clarísimo. Pero Ana, buscar una la pregunta, unidad perdón, nacional quiero y volver al cultural tema. Me parece Perdón. muy trascendente. Quiero volver al tema de salud, porque como digo, hay necesidades acuciantes. A tal punto que unas gotitas, un colirio que pagaba 92 pesos en diciembre del 2015, está 830 mangos. Que yo sepa, digo, eso, si no es un curro grande como una casa, es un chiste. Lástima que sea tan dramático para personas que ni siquiera pueden llegar a pagar esos medicamentos. ¿Hay alguna novedad del plan Remediar, Ana, o todavía no? Mira, en realidad lo que hoy se acaba de conocer es este congelamiento hasta el 31 de enero de los precios de los medicamentos y volver al 6 de diciembre con los precios. Justo por ese tema, esta información de último momento, reiteramos, a ver. Reiteramos. Congelados hasta el 31 de enero, confirmado, medicamentos bajan su precio un 8%. Yo no sé qué es mejor noticia. Sí. Si el descuento del 8%, Sí. que es mínimo en relación a todo lo que se aumentó en forma hasta quincenal en las farmacias, dicho por los mismos farmacéuticos, Sí. o el congelamiento, ¿no? Es en realidad las dos cosas. Lo Claro. que se pide es que se retrotraigan los precios al 6 de diciembre. Mirá, estamos hablando de hace 10 días, Sí. nada más. Se retrotraen los precios al 6 de diciembre y se congelan hasta el 31 de enero. Eso significa un descuento del 8%. ¿Por qué? Porque la semana pasada llegaron con remarcaciones en torno al 10%. Por eso es el promedio de descuento del 8% que vamos a tener hasta el 31 de enero. Y ahí se acomodarán las cosas, porque como todos sabemos, Ginés González García pretende reflotar el famoso proyecto de la fabricación de medicamentos genéricos que ya funciona en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, y que debería hacerse extensivo a todo el territorio nacional. Ahora, Luis, Hago una aclaración, permitime que me acaban de enviar de la gente que trabaja con Daniel Arroyo, aclaramos una información, la tarjeta de alimentos que se va a distribuir va a alcanzar a 2 millones de niños, ¿sí? 2 millones de niños, rectificamos ese dato para obviamente tener en cuenta, primero, se iba a entregar en febrero, se entrega ahora y va a alcanzar a 2 millones de chicos. ¿Por qué? Porque la prioridad inicial son niños menores de 6 años. Esto no deja de lado a los demás, No. porque se va a seguir analizando cómo llegar y abarcar a los chicos de hasta 14 años de edad. Agustín. no, aportar solo esto. Digo, ¿hace cuánto no dábamos una noticia de algo que bajaba? Digo, coincido Bueno, con vos, sí. Luis. Es poco, 8%, es muy poco respecto de todo lo que aumentó. Sí. Pero bueno, hay un gobierno que cambió una dirección y de repente, en vez de anunciar suba de tarifa, suba de nafta, suba de lo que sea, dicen que baja el 8%. Me parece que es para destacar, por lo menos. Bueno, estábamos desacostumbrados, tal vez, Agustín, tenernos un poquito de paciencia. Recalde, digo, como estas noticias van a seguir algunas noticias más auspiciosas para el asalariado medio, o habrá que aguantar un tiempo más hasta que la Argentina reacomode su economía micro. No, yo creo que se va a ir avanzando gradualmente. Tal vez algunos querrán con más velocidad, otros estarán conociendo las dificultades que hay para avanzar a más velocidad. Pero lo trascendente, la importancia, es el cambio de direccionalidad que tiene el gobierno que comenzó con Alberto y con Cristina. Y eso el pueblo argentino tiene confianza. Me encanta hacer la cola del colectivo para ver qué piensan los que no, digamos, personas que no conozco. Y veo que hay mayor esperanza en el pueblo en la direccionalidad que tiene el gobierno. Y además tan castigado ha sido nuestro pueblo, que realmente ver noticias generan buenas noticias, generan esperanza. Y la verdad, levantar el ánimo del pueblo argentino es muy importante. Recuperar la felicidad del pueblo argentino es muy importante. Recalde. La pálida que sufrimos estos 4 años, fundamentalmente los sectores más rezagados, es inenarrable, ¿no? Un gran abrazo, gracias por estos minutos, por su participación.
Muchas gracias, pero no me despidan, digamos hasta luego. Hasta luego, nos reencontramos en cualquier momento. No se despide un abogado laboralista, por el amor de Dios. No, bueno, no. Le damos la bienvenida a Orlando Ferreres. Orlando, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Economía argentina, foto de hoy y perspectivas para el 2020. Bueno, está por ir un gran mensaje al Congreso donde se establecen varias decisiones. Voy a nombrar de a una, digamos, pero la primera es el aumento de los derechos de exportación al campo, que en general estaban en 4 pesos por dólar, o sea, el 6,7% de derechos de exportación, ahora pasarían al 12%, y en el caso de la soja, que tenía 24, 25%, pasa a 30%. Esto ya generó muchas reacciones por el lado de la gente del campo, que están haciendo como asambleas y reuniones oponiéndose. En mi opinión, el aumento fue importante, pero no es tan alto. Pero igual yo creo que los del campo tienen que hacer algo, porque podría venir otros aumentos posteriores y complicarse mucho la rentabilidad. Digamos que son reacciones preventivas, que el campo es una entelequia muy grande, pero algunos sectores de los agroexportadores lo que hacen es reaccionar para que no siga esta escalada en los impuestos. Pero ya había un derecho de exportación ahora, solamente que se aumenta un poco. Yo estoy en contra de los derechos de exportación, pero pensaba que iban a aumentar más por la necesidad fiscal que había. Pero el asalariado medio, vuelvo a este campo, digo, la persona que trabaja cobra y vive de un sueldo mensual. Sí, ¿Puede prever que va a haber estímulos en el consumo, que hay una posibilidad de que su sueldo le alcance un poquito más? Y yo creo que sí, porque realmente lo que aparecen son más recursos para el Estado y menos sacarle a la gente. Inclusive la tarjeta esta de alimenticia va a llegar a muchas millones de personas, no se sabe cuál es el límite, pero para los niños es 2 millones de chicos. 2 millones de chicos, o sea que eso va como a resolver un problema que estaba pendiente con la pobreza de casi el 40%, que era tremendo. Raúl, vuelvo con usted para preguntarle, dentro de las últimas mediciones, ¿se mide la confianza del consumidor? Digo, ¿cómo las personas que formamos parte de la sociedad de consumo vamos a ver el año que viene? ¿Hay como perspectivas buenas? Mira, hay indicadores de eso. Por ejemplo, le preguntás, ¿está en sus planes comprar algún electrodoméstico? Sí. Eso está muy caído, hay mucha decepción. Lo que cuesta entender, y entiendo que cuesta entender, es que esto va a ser gradual. No se puede cambiar, es tierra arrasada literalmente, esto es gradual. Entonces, le bajás el 8% a los medicamentos, le das unos pesos más a los jubilados de la mínima, le das los medicamentos gratis. Vas tapando con parches, digamos, ¿no? No, va haciendo crecer la economía, porque todo eso poniéndole plata en el bolsillo de la gente que se vuelca al consumo, y eso en el mediano plazo reactiva la economía, pero en el mediano plazo. Y a la vez lo que tienen que entender no solamente la sociedad creo que lo entiende, la dirigencia y la clase media alta, tienen que entender que esto va a llevar tiempo, que es tierra arrasada, y tener tolerancia, porque ya hay, no está mucho en los medios, pero hay aprietes por todos lados. Y entonces, además por ejemplo, ¿qué tipo de aprietes? Bueno, te hago un paro, te corto las rutas, la sociedad rural las organizaciones rurales se juntan para discutir si cortan las rutas o no. Hace 6 días que gobiernan, por favor, 6 días. Entonces, tengamos un poco de tolerancia, porque además de la situación económica, está enfrentando otros sectores muy, muy combativos, como la AFI, los servicios de inteligencia, los fondos reservados, la justicia federal. Todo eso está funcionando al mismo tiempo. Ahora, todo y me diste el pie para preguntarle a Miriam, esa promesa de Alberto Fernández de vivir sin el sótano de la democracia, sin los servicios funcionando para espacios judiciales, por ejemplo, o políticos, ¿es posible? Te puedo decir algo primero, en relación anterior, te contesto eso, que además es un tema que he seguido y estudiado y trabajado mucho. Creo que hay un problema en mostrar como que acá perdimos todo y ahora hay que hacer... La Argentina dejó tierra arrasada y que tiene que resurgir. Acá hay algunos que ganaron muchos. Las patronales agrarias que tanto se quejan por este aumento que, como dijo acá el señor, fue mínimo, ganaron en un solo día, el 12 de agosto, después, con la devaluación después de las elecciones, 92.000 millones de pesos. Claro, entonces, hay que ponerle números, 92.000 millones de pesos. Esa gente es la que se queja porque del 6 le pasan al 12. Entonces, empezamos a poner números y empezamos a ver cuánto dinero hay. Sobre lo otro que vos me preguntabas, hay que ir a discusiones de fondo. El problema con los servicios de inteligencia y todo eso son las reformas parciales, donde
los pinchás un poquito, pero conservan su poder intacto. Mientras siga habiendo toda esta estructura, que es la de la AFI, pero el ejército sigue teniendo todavía servicios de inteligencia, tienen todas las policías locales, todas las Fuerzas Armadas, exactamente. Bueno, eso se saca. Bueno, el ejército eso tenía... anunció que Ya seguimos con este tema, guárdenme porque tengo una breve pausa, pero me interesa el punto. Por favor, no se vayan, sé que Raúl Aragón estaba apurado, pero un minuto más le pido, porque quiero ver si es posible una seguridad interior que tenga que ver con la protección ante hipótesis de conflicto de un ataque exterior y no para meterse en la cama de los oponentes políticos o chusmear los teléfonos de los comunicadores. Hablemos del Grupo Lima. Pausa, ya volvemos.